El Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana preciosa y gloriosa. Vamos a tener ahora la meditación de la palabra de Dios y vamos a ver aquí entonces, aquí en la pantalla, la presencia que transforma. Esa presencia de nuestro Señor Jesucristo transformadora, y está basada en San Juan capítulo 20, los versículos del 19 al 22. Tanto la semana pasada como hoy, hoy continuamos hablando sobre el tema de la resurrección de Cristo. Ustedes me han escuchado quizás en más de una ocasión decir que hay temas en la Biblia que son como olvidados en las iglesias. La importancia que tienen para la vida del creyente. Recordar algunas cosas que el Señor dijo, cuán valiosas son para nosotros. Cuán valiosas fueron en el pasado y cuán valiosas siguen siendo hoy. Cuán importantes siguen siendo para la vida del creyente. Esta presencia del Señor luego de la resurrección terminó de impactar la vida de aquellos que le seguían. Para nosotros hoy, el tema de la resurrección puede ser un tema quizás que no tiene mucha importancia desde el punto de vista bíblico o teológico. Desde el punto de vista espiritual debe ser un tema que nosotros valoremos con mucha importancia. Porque el creyente, el que vive en Cristo, el que ha sido llamado por Dios, el que ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, no está viviendo la vida solamente en este momento, no está viviendo la vida hoy, está viviendo la vida para también en algún momento continuarla delante de la presencia del Señor. La vida del hombre, del cristiano, no termina con la muerte, no termina. Somos transformados y vamos delante de la presencia del Señor. Así que la resurrección para nosotros, hermanos, debe tener un valor importantísimo. Porque digamos, por decirlo de alguna manera, es la culminación de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Para ir poniendo un poco en contexto el tema, yo quiero que leamos en el capítulo 20, desde el principio, haciendo una referencia también a la semana pasada, para que veamos ese encuentro. ¿Qué pasó después que el Señor murió? El Señor ya había hablado mucho con los apóstoles, mucho con los discípulos, mucho con aquellas personas que le seguían acerca de lo que iba a pasar con Él. Pero como humanos, como lo que somos, siempre estamos pendientes a los beneficios del momento y a las promesas de Dios. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 20, en el versículo 1, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la tapa o la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ellos allí vigilaban el cuerpo del Señor para que no fuera raptado, y ya el Señor resucitado, ellos tenían la convicción o habían creído que se habían llevado el cuerpo del Señor. Dice, y salieron Pedro y otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volviéndose los discípulos se fueron a los suyos. Ahí
Hay una parte importante, hermanos, que yo quiero resaltar con ustedes. Dice la Biblia que el otro discípulo, cuando vio, creyó. El otro discípulo, cuando vio, creyó. Pero el versículo 9 dice, porque aún no habían entendido las Escrituras. ¿Ustedes creen que ese evento que vivieron los discípulos, esos dos hombres de Dios, en ese momento, fue un evento que solamente se dio así, para ellos? Muchos de nosotros somos como los discípulos, como estos dos hombres, o como muchos de los que anduvieron con Jesús, que aún oyendo la palabra, aún leyendo la palabra, aún estudiando la palabra, se nos olvidan las cosas que dicen la palabra de Dios. Ellos no habían entendido, como algunas veces nosotros no entendemos la palabra de Dios. Y ese es el reto que tiene cada creyente, entender la palabra de Dios, porque si no la entendemos, hermanos, no podemos andar conforme a ella. No podemos andar conforme a ella. Hasta el punto que vamos a ver más adelante que Dios tuvo que abrirle el entendimiento a ellos para que pudieran entender las Escrituras. Ahora, ¿qué se refiere aquí en el versículo 9? Porque no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Bueno, Lucas, en el capítulo 24, quiero que me acompañen allá, explica más en detalle, hablando el Señor sobre ese momento. Vamos a ir a Lucas capítulo 24, vamos a ver allí esas palabras del Señor. Lucas 24, versículo 44 al 49. Y vamos a ver allí entonces cuando el Señor aparece a ellos antes de la ascensión, lo que el Señor les dice. Lucas capítulo 24, versículo 44, dice de la manera siguiente. Y Él les dijo, hablando el Señor, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Una y otra vez el Señor reiteraba cuál iba a ser el curso de su ministerio. Pero como decía al principio, a veces nosotros no entendemos las palabras de Dios. No ponemos mucha atención a algunos detalles de las palabras de Dios. Y por eso a veces se nos hace un poco difícil entender el propósito de Dios en nuestras vidas de manera muy particular. Dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito del Señor Jesús en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. A veces, hermanos, nosotros necesitamos también eso de parte de Dios, que nos ayude a entender las Escrituras, para poder entender su propósito en la vida nuestra. Y les dijo, hablando de nuevo el Señor, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Estos hombres que iban a ser los mensajeros, que iban a iniciar o a continuar el ministerio terrenal de Jesús. Así les hablaba a él sobre estas cosas. Versículo 49. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, refiriéndose a la presencia de la vida del Espíritu Santo en la vida de aquellos hombres y mujeres que iban a continuar la obra redentora del Señor, la extensión del Evangelio, la predicación del ministerio de nuestro Señor Jesucristo.
la presencia que transforma, un encuentro transformador. Eso impactó la vida de aquellos hombres y de aquellas mujeres. Quiero volver de nuevo al capítulo 20 del Evangelio según San Juan para continuar viendo la narración de estos eventos de la resurrección, de ese encuentro transformador, de esa presencia transformadora del Señor Jesús y cómo impactó la vida de aquellas personas. Evidentemente, a veces nosotros reaccionamos en la vida por nuestras experiencias, por el conocimiento que tenemos de las cosas o por la idea que tenemos de lo que aprendemos y sabemos. Pero aquí el Señor está diciéndonos a nosotros y dejándonos claro en su palabra cómo su presencia transformó, impactó la vida de aquellas personas. Dice el versículo 11 del capítulo 20, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Esas fueron las palabras de aquella mujer. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Ahora no son los ángeles. Ahora es el mismo Señor que se aparece a esta mujer para llevar consolación y alegría a su vida. Y le hace la pregunta, ¿a quién buscas? Ella, pensando que era el hotelero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime, ¿dónde lo has llevado o lo has puesto? Y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. El Señor estaba allí con su presencia, hablando con aquella mujer. Y yo tengo la plena confianza y la convicción de que no solo era una conversación simple y llana, era un encuentro para impactar la vida de aquella mujer. Porque el Señor le está diciendo, voy a mi Padre, que es vuestro Padre, voy a mi Dios, que también es su Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y así, en cada testimonio de cada hombre o de cada mujer que se había encontrado con el Señor, ese testimonio iba siendo pasado, iba siendo transmitido a otros para que pudieran entender el propósito y la obra de la resurrección. Cuando Jesús aparece a sus discípulos, porque Él fue apareciendo, digamos, por parte, fue apareciendo algunos de manera puntual. Quizás fue el momento en el que ellos, digamos, estaban bien exaltados por la presencia del Señor. Quizás fue el momento cumbre, quizás fue el momento maravilloso, porque el Señor en ese momento, entonces ya no tienen ellos dudas de la resurrección. Dice el versículo 19 que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros. Fíjense qué expresión, la primera expresión del Señor cuando aparece al grupo. En los versículos anteriores que hemos leído,
el Señor está apareciendo a personas de manera individual. Aquí ya el grupo reunido, el Señor está diciendo, paz a vosotros. Esa presencia transformadora, esa presencia que nosotros deberíamos valorar más en su justa dimensión. ¿Por qué el Señor, cuando aparece ya al conglomerado, al grupo, usa esta expresión? Porque el Señor sabe que como humanos, como hombres pecadores, siempre tenemos la tendencia a no vivir en paz. No solamente porque a veces tengamos diferencia o podamos tener diferencia con una u otra persona, sino porque nosotros mismos a veces vivimos en una lucha constante. En uno de las predicaciones del pastor Eliezer, él refería cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, que le decía, cuida de ti mismo y de lo que enseñas. De ti mismo, porque nosotros los seres humanos, la mayor lucha que tenemos es con nosotros mismos. A veces solamente creería que paz a vosotros es, tengan paz entre ustedes. Eso es lo que se asume, porque siempre el problema no es mío, el problema es del otro. Pero el problema comienza conmigo. Yo trabajaba en una compañía que lo primero que uno veía cuando entraba, decía, la calidad comienza contigo. La paz comienza contigo, hermano. La paz comienza conmigo. Cuando yo aprendo a vivir en paz, yo puedo transmitir esa paz a mis hermanos. Y yo no estoy hablando de personalidad, hermanos. A veces usted puede ver un hermano con una personalidad muy sobria, muy seria, otros muy relajados, otros en una personalidad intermedia. Pero cuando yo transmito paz a mis hermanos, eso es una bendición de Dios. La paz en la iglesia, la paz en mi entorno, la paz en mi casa, la paz en mi trabajo, comienza conmigo. Cuando yo tengo paz con Dios, cuando yo tengo paz conmigo mismo, eso mismo voy a transmitir a los demás. Paz a vosotros. Fue la palabra que el Señor, fue la expresión que nuestro Señor Jesucristo habló a los discípulos al momento de presentarse a ellos después de la resurrección. Dice la palabra de Dios, y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Qué alegría ver una promesa cumplida. Qué alegría fue ver para esos hombres y mujeres que su maestro volviera de nuevo y se presentara como había prometido. Hermanos, ¿cuántas promesas nosotros hacemos al Señor, a nuestra compañera, a las mujeres de sus compañeros, a nuestros hijos, a nuestros amigos? Y esa promesa nunca se cumple. Nunca se cumple. Pero el Señor cumplió lo que prometió. Que Él resucitaría al tercer día. Y así se manifestó a los suyos. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, hermanos, de nuevo, por segunda vez, paz a vosotros. ¿No les llama a ustedes la atención que en un versículo, en una porción de la palabra de Dios tan corta, una expresión así se repite dos veces? Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y vuelvo aquí de nuevo al comentario anterior. Para yo ser un portador de la gloria de Dios, yo tengo que ser un hombre de paz. Para usted ser una portadora de la obra de Dios, usted tiene que ser una mujer de paz. Si no hay paz en nosotros,
no podemos ser unos verdaderos portadores de la gloria de Dios. Porque el cielo, la tierra, todo esto pasará, pero esta palabra de Dios no pasará. Como el Padre, como me envió el Padre, así también yo os envío. Miren qué palabras más, digamos, con una carga de responsabilidad tan fuerte para aquellos que hemos creído. Pero sin paz, hermanos, sin paz en nuestras vidas, sin paz en nuestro interior, sin esa paz que Dios da, no como el mundo la da, sino como la da Él, nosotros no podemos ser portadores de la gloria y de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en el versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, para que esa obra de Él fuera completada. Porque sin la guía del Espíritu Santo, sin la paz que Dios da, ningún hombre ni ninguna mujer puede ser portador de las cosas de Dios. No hay forma. El evento de la resurrección no es solamente un evento glorioso, no es solamente un evento redentor, no es solamente un evento que, digamos, confirma la obra y el ministerio de Cristo. No es solamente un acto que da esperanza a un pueblo que ha creído, sino también es un momento donde el Señor da instrucciones para que la obra continúe. Porque ya Él no está terrenalmente, ya Él no está físicamente. Ahora, lo que hemos sido llamados, lo que hemos creído su palabra, somos los responsables de continuar ese trabajo. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Esa presencia transformadora del Señor, esa presencia inclusiva de Dios, esa presencia que transforma la vida del hombre y de la mujer. Ahora, no hay dudas, hermanos, que la presencia del Espíritu Santo era necesaria. Muchas veces nosotros queremos actuar basados en nuestras propias opiniones, en nuestros propios pensamientos y nuestras propias convicciones. Así a veces dirigimos nosotros los creyentes en nuestras vidas, olvidándonos de que sin la presencia del Espíritu Santo no podemos ser realmente efectivos. Miren, todos nosotros, todos los seres humanos, manejamos muchas cosas y más hoy. Tenemos cargas materiales, a veces deudas, a veces proyectos, a veces podemos tener el dinero y queremos invertirlo en algunas cosas. Y eso es una carga. La gente piensa que solamente las deudas son cargas, pero tener dinero para hacer inversiones también eso es otra carga. Eso es una cosa increíble. A veces también tenemos cargas de salud. Padecemos situaciones de salud, padecemos problemas que nos limitan muchas veces en algunas cosas. A veces tenemos problemas emocionales, que a veces estamos o muy abajo o muy arriba, o a veces estamos alegres o a veces estamos muy abajo. Pero a veces también tenemos problemas que no podemos relacionarnos con los demás, porque quizás nuestro temperamento, nuestro carácter se hace chocante con los otros. Pero a veces también tenemos problemas espirituales, porque a veces, habiendo creído en el Señor, a veces no entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas y no nos dejamos guiar por la presencia del Espíritu Santo que debe gobernar la vida nuestra. A veces sacamos el Espíritu Santo y queremos hacer nosotros conforme a lo que creemos o pensamos. Nosotros tenemos muchas luchas, no somos perfectos. Por eso la presencia de Jesús en nuestras vidas debe ser una presencia que transforma, una presencia transformadora. No solamente para nosotros vivir en paz, sino para cumplir con eso que Él estableció para su pueblo. Dice que el 22, que habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ese Espíritu que nos guía, que nos hace recordar las cosas. Que cuando hacemos algo mal delante de la presencia de Dios,
nos redarguye, nos hace saber que estamos mal delante de la presencia de Dios. Hermanos, nosotros debemos de aprender que estar en la presencia de Dios es una acción o un evento transformador que debe de motivarnos a nosotros cada día a ser transformados por esa presencia. Nosotros vamos a pasar un día de este mundo. Nosotros vamos un día a ya no estar aquí. A veces han escuchado en más de una ocasión el pastor es el decir. Nosotros estamos convencidos de que nosotros estamos haciendo aquí la plataforma para que si el Señor no viene, otros sigan continuando la obra en este lugar. Y muchos de nosotros, yo sé, que estamos haciendo un trabajo arduo. Estamos, gracias a Dios, muchos de nosotros estamos, hombres y mujeres aquí, comprometidos en muchas cosas para que esto sea posible. Pero recordemos esto, hermanos. Quiero recordarles lo que el Señor le dijo a los discípulos cuando se apareció por primera vez. En 2 ocasiones le dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros. Que Dios nos ayude, hermanos, a que podamos tener paz con nosotros mismos, para esa paz poderla transmitir a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Y que esa presencia que transforma sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, mi Dios, por este lugar. Gracias, mi Dios, porque estas puertas se abren, Señor, para que tu palabra sea predicada, para exaltar y honrar tu nombre, para darte la gloria y la honra que solo tú mereces, para adorarte, para bendecirte, Señor, y para decirte que aquí estamos, Señor, para servirte, Señor. Mira este pueblo, cada familia aquí representada, Señor. Bendícelo, Padre. Guíanos, Señor. Ayúdanos a cada día más ser mejores hombres y mujeres que puedan ser llamados dignos de estar delante de tu presencia. No como solo un acto de palabras, sino también de acción. Oh, mi Dios, que esta iglesia se convierta en este lugar en un faro de luz. Que tu palabra sea predicada, mi Dios, no adulterada, sino exactamente como tú las has plasmado en este libro, Padre. Ayúdanos a nosotros, mi Dios, a ser portadores de tu paz. Ayúdanos, Señor, a ser portadores de tu gloria. Y a que las cosas que en este mundo nos atan, mi Dios, que tú permitas que no nos aten, sino, Señor, que tú nos ayudes a desatarla para poder ser verdaderamente libres delante de tu presencia. Gracias, mi Dios, por tu palabra es verdad. Gracias, mi Dios, porque tú nos ayudas a través de ella a entender. Gracias, mi Dios, por el Espíritu Santo que también nos ayuda a comprender. Gracias, Padre, porque tú estás en medio nuestro y eres una guía y un soporte para nuestras vidas. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor nuestro y Salvador de nuestras vidas. En su nombre oramos y por él te damos las gracias. Amén.